¿Sí? Bueno, no, yo muy bonito, no sé cambiar así. Hoy estoy ahora aquí diciendo tantas cosas. Una vez más damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de predicar su palabra. Dios lo sabe que realmente es así. No es un cliché, no es algo que decimos porque se oiga bien, no es algo que decimos para congratularnos con los líderes, miembros y visitantes de esta iglesia. No es algo que lo decimos por demagogia. Dios sabe que amamos predicar su palabra y anhelamos la salvación de los perdidos. Nosotros ya comenzamos el domingo una serie de 3 sermones, 3 charlas sobre un tema que sí está de moda, pero que no se trata a la profundidad que debiera y a veces se desvía de lo que es la palabra de Dios. Aquí estamos tratando de ser bíblico hasta donde Dios nos lo conceda. Esa es la idea. Estamos comprometidos en predicar la palabra de Dios. Y yo le voy a pedir que por favor, una vez más, inclinemos nuestros rostros y pedir la ayuda de Dios para que nos ayude en esta tarde, noche, a seguir predicando su palabra, a seguir señalando que el camino es Él y lo que Él dice es lo que debemos hacer. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este tiempo. Tú nos concedes una vez más en esta iglesia, hermana. Agradecemos, Señor, de ti, tu gracia, de tu clemencia, tu misericordia. Tú hasta aquí nos has sostenido, hasta aquí nos has traído y nos has permitido, Señor, invocar tu nombre en cada momento y hemos visto que siempre está. Bendice tu palabra, que tu espíritu se pase en medio nuestro. Al final de esta jornada que podamos decir que realmente tú estuviste con nosotros. Quita la debilidad del predicador, son muchas. Úsalo solo como un medio para transmitir tu palabra. Y eso lo estamos suplicando solo en los méritos de Cristo. Amén. Vive el Señor. Que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Y quiero repetir esa frase porque yo sé que muchos aquí la conocen. Vive el Señor. Que lo que el Señor me diga, eso hablaré. Estas fueron las palabras de Micaías, el profeta de Dios, ante el rey Acab. Esto ocurrió porque Micaías le profetizó a Acab que sería derrotado en la batalla contra Ramón de Galaad. El rey Acab, muy molesto, mandó a castigar severamente a Micaías por lo que él estaba profetizando. De antemano ya tenía algún problema porque decía que Micaías solamente decía cosas que no le convenían. Ahora, ¿por qué el castigo? Porque precisamente Micaías no le dijo lo que él quería escuchar. Es precisamente el problema del mundo de hoy. Es precisamente el problema de ahora. Miles de años después, el hombre del mundo, el hombre que está a espaldas de Dios y aún dentro de las iglesias, incluso iglesias serias, el hombre no quiere escuchar lo que Dios le dice. El hombre no quiere un Dios que le contradice, un Dios que se inmiscuye en sus deseos y pasiones desviados, un Dios que tiene un código moral diferente al mundo. Ese Dios no se quiere. Ahora bien, mis amados hermanos, la iglesia de Cristo, desde sus inicios, el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, desde ese momento está comprometida con proclamar la verdad y solo la verdad. La verdad absoluta, la palabra de Dios. La iglesia de Cristo, tú y yo, fuimos llamados a predicar, a proclamar, a decir todo el consejo de Dios y no callar palabra alguna que haya salido de la boca de Dios. No podemos hacerlo. Dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 26, por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el consejo, todo el propósito
propósito de Dios. Todo el consejo de Dios, hermanos amados, vive el Señor, que lo que el Señor nos diga, eso hablaremos. Y ese es nuestro compromiso. La homosexualidad es pecado porque Dios lo dice en su palabra, y su palabra es verdad absoluta. Escucha con atención, por favor. Dios nos dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es abominación. Levítico 18:22. Dios dice: si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación, ciertamente han de morir, su culpa de sangre sea sobre ellos. Levítico capítulo 20, versículo 3. Pastor, pero lo que pasa es que eso fue en el Viejo Testamento. Ya estamos en otra dispensación. Ya nosotros estamos en el tiempo del Nuevo Testamento. Ya lo viejo pasó, lo nuevo es lo que está de moda. Escucha ahora lo que dice Dios en el Nuevo Testamento. Esto que vimos la semana pasada. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que aquellos que no han sido declarados justos no heredarán el reino de Dios? O no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Los afeminados, los homosexuales, al igual que los idólatras, que los ladrones, que los mentirosos, que los depravados, eso no va a heredar el reino de los cielos. ¿Y esto por qué? ¿Por qué esos pecadores, si no se arrepienten, no heredarán el reino de los cielos? Bueno, porque la homosexualidad, la idolatría, el robar, el matar, eso es pecado. Y precisamente eso es lo que me he venido diciendo. Pero como que hay una parte que no quiero escucharlo. O hay otra parte que quiere debatirlo. Hay otra parte que quiere decir que eso es preferencia, que eso es relativo, que el pecado es dependiendo del punto de vista que lo mide cada quien. Lo que es malo para ti quizá es bueno para mí, pero no es así, hermanos. No es así, amados hermanos y amigos. El pecado lo define Dios, y Él dijo que la homosexualidad es pecado. Eso fue lo que demostramos el domingo pasado, ¿no fue así? Ahora nos toca preguntarnos: ¿estamos conscientes que la homosexualidad es pecado? Dios dice que es pecado. ¿Y cómo es que el hombre pretende cambiar lo que Dios dice en su palabra? Escuchen la pregunta, que pudiese parecer muy sencilla. Yo no estoy diciendo cómo que el hombre va a cambiar. ¿Cómo pretende cambiar la palabra de Dios? ¿Y cómo lo va a cambiar? ¿Con qué autoridad y con qué poder? El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 5:18: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿qué? Ni una jota, y ahí esa jota, la palabra que se traduce como jota, ni una iota. La iota es el rabito que se le pone a la P para convertirla en R. Ni una iota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Escucha bien, en palabras simples y llanas, el Señor Jesucristo está asegurando que todo lo que está escrito en su palabra se cumplirá. ¿Sabe qué? Nadie podrá evitarlo. Podemos callarlo, podemos rebatirlo, podemos negarlo, pero que de que se cumplirá, se cumplirá. Ahora bien, mis amados, lo que sí puede cambiar, y de hecho cambia, seguro que cambia, y tú y yo somos el ejemplo. Lo que sí puede cambiar es la condición de enemistad en la que se encuentra el pecador no arrepentido con Dios. Eso sí puede cambiar. Sí puede cambiar la condición en la que se encuentran aquellos que practican el pecado, como la homosexualidad o cualquier otro pecado ofendiendo a Dios.
sí puede cambiar. Todo aquel que vive según los deseos de su mente, complaciéndose en las ofertas del mundo, teniendo amistad con el mundo, Dios lo considera su enemigo. ¿O no es así? Todo aquel que vive en una amistad rampante con el mundo, a través de satisfacer todos sus deseos a través del mundo, Dios lo considera su enemigo. Santiago capítulo 4 versículo 4. Escuchen lo que dice el medio hermano de Jesús. Dice: oh almas adúlteras. Y escuchen cómo comienza. Se comienza muy suave. Oh almas adúlteras. Me está llamando adúlteros. Almas que adulteran. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es importante, porque a veces este tipo de versículos no lo conocemos de sobra. Nosotros lo podemos recitar, lo rumiamos y lo recitamos, pero a veces ni siquiera lo entendemos. A veces nosotros mismos, sin querer queriendo, queremos estar teniendo una medio amistad con el mundo y una medio amistad con Dios, pero no. Dios dice claramente: o tú eres amigo del mundo o eres amigo mío, pero si no, tú eres mi enemigo. Y repito, aquel que todavía hoy está teniendo una relación muy estrecha con el mundo, en esa su condición sí puede cambiar. Lo que no va a poder cambiar es que Dios le llame su amigo en esa condición. O sea, es enemigo de Dios. Tiene espalda a la palabra de Dios. El que vive vulnerando, tratando de hacerlo con iniquidad, la palabra de Dios no tiene ninguna aprobación con Dios. Está sin Cristo y está sin Dios en este mundo. Está solo, sin esperanza. En ese sentido, hermano, ¿por qué decimos y declaramos que esa es una condición que puede cambiar? Yo quiero que nos centremos por un momentito a la condición del pecador no arrepentido, que comete todo tipo de pecado y que no ha llegado a los pies de Cristo. Su condición es una condición no envidiable, pero es una condición que puede cambiar, porque Jesús precisamente murió para que pecadores heterosexuales y homosexuales tengan posibilidad de ser salvos en Él. Jesús murió, es una noticia muy grande, una noticia muy nueva, una noticia muy profunda, ¿verdad? Jesús murió por pecadores. No importa qué inclinación tenga sexual, no importa qué pecado sea, la sangre de Cristo es capaz de limpiarlo completamente. Y dicho sea de paso, esa es una buena noticia, que todo pecador, aún homosexual, debe recibir como agrado. Escuchen bien, digo debe, no es que siempre lo hace, porque realmente Cristo vino a salvar lo que se había perdido, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Ahora bien, lo que no se recibe como agrado, sino como ofensa, es que el mismo Cristo, que murió por pecadores como los homosexuales, los ladrones, los avaros, los mentirosos, lo que no se recibe con el mismo agrado es que el mismo Cristo que vino a perdonar esos pecados es el mismo Cristo que reconfirma el diseño de Dios para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso no se rcibe con agrado. Él dice: es un hombre y una mujer lo que se unirá en el matrimonio, un hombre y una mujer. Y es esa unión, solo en esa unión, que la sexualidad encuentra el sentido señalado por Dios. Es en esa única unión en donde puede haber procreación, y es por ende la única forma que se pudo y se puede poblar el mundo como Dios manda en su palabra. Y esto todos lo saben, hermano. ¿De qué manera el mundo podría poblarse si no es con la unión de un hombre y una mujer?
Si no fuera la unión heterosexual, ¿de qué manera podemos nosotros poblar el mundo? Creo que hasta ahí ha sido simple y sencillo de entender. Tenemos una oferta de salvación, tenemos el perdón de pecados, los hombres lo reciben con mucho agrado. Lo que no se está recibiendo con mucho agrado es que ese Cristo que vino a salvar a pecadores no arrepentidos, que vino a llamar a arrepentimiento a aquellos que están en pecado, no se acepta con mucha, de buen modo que ese Cristo diga que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y yo sea de paso, creo que yo dije el domingo pasado que debemos tener mucho cuidado a qué y a quién prestamos nuestros oídos. El cantautor y pastor Jesús Adrián Romero acaba de decir recientemente que Dios tiene muchísimas características femeninas. ¿Ustedes oyeron eso? Aquellos que les gusta la música de Jesús Adrián Romero, él acaba de decir que Dios, nuestro Padre Celestial, que lo vemos siempre en la Biblia como masculino y que en ningún momento hay ningún tipo de variación ni duda de su género, él dice que tiene muchas características, muchos atributos femeninos, y yo paro ahí. Ese es el tipo de cosas que estamos oyendo. Ese es el tipo de cosas que estamos oyendo, no de fuera, es dentro de la misma iglesia. De ahí la idea, hermano, no tomemos esto a la ligera. No lo tomemos a la ligera, no escuchemos a todo aquel que quiera hablar de la palabra de Dios, porque la misma palabra de Dios dice que en este tiempo vendrán falsos que son ministros de Satanás. Ministros de Satanás en púlpitos disfrazados para el Señor de los cielos, se le predica en mucha alegría y mucho amor al enemigo de las almas. Ahora bien, yo quiero que nos acerquemos un poquito más al problema, porque yo no sé si ustedes lo ven como yo. Yo no veo esto como un problema. Es un problema. Es un problema quizá en la dimensión que nosotros no estamos dando. Quizá no estamos pensando en ello. Vamos a acercarnos un poquito más. Las personas que practican la homosexualidad, el lesbianismo, la bisexualidad y la transexualidad tildan a la iglesia de Cristo como intolerante. O sea, dicen que la iglesia cristiana no acepta sus costumbres, sus preferencias, no acepta su código moral. Y la iglesia cristiana realmente no lo acepta. No acepta el código moral, no de los homosexuales, no de los transexuales, no de los bisexuales, de nadie que no sea el código moral de Dios. Porque ese es nuestro camino a seguir. Nosotros somos cristianos. Nosotros seguimos a Cristo. No seguimos a hombre. Por muy inteligente teólogo que sea, nosotros seguimos a Cristo. Ellos tienen razón en decir que no aceptamos su código. Pero ellos dicen también que nosotros lo aborrecemos y que sembramos e incitamos al odio y al rechazo de su comunidad. Ahora bien, amados hermanos, nada más lejos de la verdad. Ahí no podemos decir que está bien. No aceptamos su código moral, pero no lo aborrecemos. ¿Y saben por qué? Escuchen bien, por favor. Tú que estás ahí sentado, que te llamas a ser cristiano y que solo Dios sabe si lo eres, y tú a través de lo que dice la palabra. Escuchen bien. Ningún cristiano puede aborrecer ni rechazar, y mucho menos sentir odio por ningún pecador en ninguna de sus manifestaciones inmorales. ¿Y saben por qué? No me digan por qué, pastor. Repítame eso de nuevo. Lo voy a hacer. Ningún cristiano puede aborrecer ni rechazar, y mucho menos sentir odio por ningún pecador en ninguna de sus manifestaciones inmorales. ¿Saben por qué? Porque todos nosotros, hermanos, todos
nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿O no es eso lo que dice Pablo a los Efesios en el capítulo 2? Hermanos, así es. Nosotros también en otro tiempo éramos, escúchenme la lista, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eso lo dice Pablo a Tito en el capítulo 3, versículo 3. Pero aún más, ningún cristiano puede aborrecer, rechazar u odiar a ningún pecador, porque nuestro Salvador y Señor Jesucristo, que es nuestro líder, fue llamado amigo de pecadores. Él fue llamado amigo de pecadores, y yo me escucho amén. ¿O no fue amigo tuyo? Jesús es un Salvador, amigo de pecadores. Y nosotros los cristianos somos sus imitadores, somos sus imitadores fervientes, y por ende amamos la salvación de los perdidos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El problema es que una cosa es amar la salvación de los perdidos y otra cosa es aplaudir lo que ellos hacen. ¿Se escucha bien? Una cosa es: yo amo el que el perdido se salve. Yo anhelo la salvación de todo hombre y mujer que va por el camino equivocado. Ahora, yo no puedo aplaudir lo que hace. No puedo aplaudirlo. No podemos aplaudir el pecado. No podemos aprobar el pecado, porque el pecado, mis amados hermanos, le costó la vida a nuestro amado Señor Jesucristo. Y Él no morirá 2 veces. No podemos aprobarlo. Por amor a sus almas y respeto a nuestro Señor Jesucristo, no podemos aprobarlo. Muchos son los que no le ha importado la ley moral de Dios y se han dedicado, ¿sabe a qué? A satisfacer sus deseos en relaciones homosexuales y en fornicación heterosexual y en relación adúltera fuera del matrimonio. Y repito de nuevo eso. Y realmente yo lamento tener ejemplos de esto que estoy hablando. Muchos son lo que no le ha importado, aún sabiendo que el cristiano no puede aplaudir el pecado. Muchos son lo que no le ha importado esa ley moral de Dios y se han dedicado a satisfacer sus deseos en relaciones homosexuales, en fornicación heterosexual y en relación adúltera fuera del matrimonio. Recientemente escuché la historia de una señora divorciada de un pastor. Ella se quejaba y decía: pero wow, ¿hasta dónde llega la maldad de un hombre diciendo que él es pastor? Yo, mi hermano, al mismo tiempo que yo daba a luz a mi hija fulana, al mismo tiempo otra mujer de él daba a luz una niña también. ¿Y sabe por qué no nos asombramos? Porque esa capacidad de asombro ya se ha ido de nosotros. Ya estamos que no importa lo que pase, no decimos cuánta maldad. Un hombre que hace eso no puede ser jamás alguien que pueda edificar las almas, y hay que decirlo con autoridad. Una cosa es que tú hayas sido un Pablo, y otra cosa es que después de ser Pablo tú hayas sido un David. ¿O no me voy a entender? Palabras claras. Una cosa es que tú hayas sido un Pablo, y otra cosa es que después de ser Pablo hayas sido un David. Hermanos, Dios limpia mis pecados. Él me los limpia. Él no solo es fiel para perdonarme, sino me limpia de toda maldad. Ahora bien, hermano, consérvate casto. Consérvate obedeciendo a la palabra de Dios. Él te equipó para eso. Tú no tienes que decirle sí al pecado, si tú lo haces porque tú quieres. Muchos hombres han sucumbido a ello
Gloria a Dios que a muchos Dios lo mantiene firme. El que piense que está firme, mira que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no haya sido humana, pero fiel es Dios que nos dará la fuerza para resistir el momento de la tentación. Él dará la forma de tú decir que no. ¿Por qué fue lo que hizo José? Hermanos, nadie tiene la capacidad de enfrentarse con Satanás. La mejor táctica es, ¿o no es así? No me llevo a ver esto porque no hay problema. A mí no me pasa eso. A mí no. Hermano, si tú estás viendo televisión, y eso es un paréntesis, y tú ves escenas que Dios no aprueba que tus ojos vean porque son tus lámparas, quítala. No, yo no me vicio con eso. ¿No te qué? O no son las lámparas de Él. Entonces, tú tienes que cuidar esto. Tú tienes que hacer ese convenio que hizo Job con sus ojos. Tú mira una vez, la segunda no mire, aunque te rompan el pescuezo, porque peca. Ahora vamos a seguir profundizando. Ya muchos se han desviado, hay muchos que ya han sido homosexuales. No se les tapa cada rato de ambos partes, de todos los lados. Hombres que corrían muy bien y que ahora están totalmente, no descarriados, sino desviados. Ahora hay otros que han ido aún más lejos en su pecado. Han escogido satisfacer sus deseos sexuales con personas de ambos sexos. Espero que los padres en un momento dado le expliquen a los hijos. Bisexuales. Y aún peor, hay otros que han intentado, escuchen bien, intercambiar su naturaleza dependiendo de la hora. En un momento son hombres y en otro momento son mujeres. El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a responder varias preguntas. Entre ellas, ¿se nace homosexual o se elige ser? El domingo que viene, si Dios me ayuda, yo no soy médico, pero voy a estar tratando esos temas porque están escritos. Es como que yo no soy matemático y sepa que 2 más 2 son 4. Hay cosas que son fáciles de ver. Homosexuales, bisexuales, transexuales. Nosotros no podemos aprobar eso. Por Dios, no podemos aprobarlo, no podemos aplaudirlo, no podemos decir no hay problema. Que cada quien decida hacer con su cuerpo lo que desea. Sí, respetamos las decisiones personales íntimas de cada quien, porque en fin, Dios dio el libre albedrío. Él puso en ti una voluntad, tú decides. Dios no te obliga. Ahora, hermanos amados, lo que no podemos aceptar es que pretendan imponer su voluntad, y mucho menos querer cambiar las raíces morales y religiosas de una nación. No podemos soportarlo. Eso no lo podemos permitir. Debemos decir no. Tenemos derecho a luchar porque prevalezca el diseño de Dios en el matrimonio, y nadie puede impedir que siga siendo el mismo diseño de Dios. ¿Por qué decimos esto? Somos cristianos. Seguimos a Cristo. Él nos dice que la unión sexual es matrimonial, es entre un hombre y una mujer. Toda pretensión, hermano, no te quedes callado, di que no. Recuerda lo que yo dije el primer día. Yo no estoy de acuerdo con los cartelones, no estoy de acuerdo con la violencia, no estoy de acuerdo con la radicalización, con ese radical de un lado a otro, porque este tipo de cosas traen polémica. Aquí no es cuestión de contender, aquí es cuestión de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Somos cristianos, pero no somos homofóbicos. ¿Ustedes escuchan eso? Somos cristianos, pero no somos homofóbicos. No tenemos fobia a ningún tipo de pecado. No tenemos pecados favoritos. Aunque hay muchas células dentro de las iglesias que tienen pecado favorito. El que anda borracho, ese tipo es un tipo perverso. El que anda por ahí en vicio, oculto, ese tipo también. El que anda borracho o fumando por ahí son perversos. Ahora, el que anda una mentirita blanca no hay problema. Tenemos pecados favoritos. ¿O no es así?
No somos homofóbicos, pero somos cristianos, sino que no toleramos el pecado porque somos hijos de Dios y todo hijo de Dios no tolera, no aprueba el pecado. Somos alérgicos al pecado. Y si anhelamos la salvación de los perdidos, nosotros no podemos estar de acuerdo por la causa de que ellos son perdidos. Dios aborrece el pecado, considera el pecado como el pecador como su enemigo, pero como Él es clemente y misericordioso, por medio del Evangelio, Él le ofrece al pecador su segura, tierna y amorosa salvación por medio de Cristo, que es de lo que se trata este asunto, hermano. Este asunto no se trata de humillar a nadie. Este asunto no se trata de denigrar a nadie. Este asunto se trata de presentar el Evangelio a todo pecador no arrepentido y decirle que Cristo quiere salvarlo. Amén. Dios no quiere la muerte del que muera. ¿Lo dices tú o lo digo yo? No, lo dice Dios. Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y esto a través del Evangelio, como dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Ahora, pastor, si Él quiere que todo el mundo se salve, ¿por qué no se salva? Ese no es el tema. Pero sí les puedo adelantar. Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios tiene diferentes tipos de voluntad. La voluntad especial de Dios, su voluntad revelada. Él quiere que todo el mundo se salve, pero Dios es justo. Porque Dios debe condenar. Entonces todo el mundo no se salvará porque no todo el mundo va a ser declarado justo. Aunque Dios quiera, por ejemplo, Dios quiere pecar y peca. Que no. O Dios no hace todo lo que quiere. ¿Sí o no? Sí. Ahora si Él quiere pecar, peca. Entonces no hace todo lo que quiere. Lo que pasa es que Dios quiere lo que va de acuerdo a su característica, a sus atributos. Un Dios que peque no es un Dios que existe, es un Dios minúsculo. Por eso decimos en este momento, nosotros debemos entender que este tipo de conferencia se trata de exponer el pecado, pero también exponer la solución que es Cristo. Amén. Ahora bien, Dios no quiere que nadie se muera, Dios no quiere que nadie sea castigado. Ahora, no siempre es fácil ofrecer el Evangelio a aquellos que no quieren escuchar. Pues tú sabes qué hay aquí, en esto que estoy diciendo, yo lo voy a decir de forma lo más literal posible. No siempre es fácil ofrecer el Evangelio de salvación, no siempre es fácil predicar el Evangelio a aquellos que están sumidos en la perdición del pecado, a aquellos que son esclavos del pecado. Porque aún se le predique, aún lo escuchan, su reacción es rechazarlo con toda su fuerza e incluso, en muchos casos, hasta se ofende. El hombre, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, tiene el entendimiento entenebrecido porque el príncipe de este mundo se lo tiene así. Es esclavo del pecado. Recuerden de Juan capítulo 8. Y como seréis la verdad os hará libre. Pero nosotros no somos hijos de fornicación, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros nunca hemos sido esclavos. De cierto os digo, todo que comete el pecado es esclavo del pecado. Y eso usted lo sabe. El que vive en pecado es esclavo del pecado. Ahora, cuando predicamos el Evangelio, incluso Isaías nos lo dice y Pablo lo cita en Romanos capítulo 8, capítulo 10, no todo el mundo lo va a oír, lo va a entender, lo va a aceptar. De hecho, lo rechazan, se ofenden. Y no solo eso, sino, escuchen bien, que aborrecen tanto ese plan, aborrecen tanto el plan de salvación que se ofrece a través del Evangelio, que dedican todos sus recursos, todo su esfuerzo para influir en la legalización masiva de estos actos pecaminosos.
O sea, no solo yo no me interesa el plan de Dios, no solo a mí no me interesa lo que los evangelios locos predican, no me interesa lo que estos hombres y mujeres egocéntricos que se creen mejor que todo el mundo predican. Nosotros vamos a luchar para que ellos que dicen que su Dios prohíbe, nosotros vamos a luchar para que se legalice y ellos se callen la boca. ¿Ustedes entienden por qué yo digo que es un problema? El hombre en su depravación total y especialmente en sus desviaciones sexuales pecaminosas, en vez de recibir con gozo la salvación que Dios le ofrece por medio de Cristo, la respuesta es legalizar el pecado que Dios prohíbe. ¿No es esto lo que estamos viendo? ¿Sí o no? Sí. Bueno, en Estados Unidos lo vimos el domingo pasado. La Corte Suprema, el Tribunal Superior, esa Corte Suprema de los Estados Unidos, en una decisión de 5-4 dictaminó que en los 50 estados que componen los Estados Unidos no se pueda prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto es, en Estados Unidos puede contraer matrimonio un hombre con otro hombre, una mujer con otra mujer, y solo Dios se lo puede impedir. Secuestrada o desapareciendo mientras aprueban, legalizan el pecado. La reacción del mundo fue: unos dijeron que no le importa, otros opinaron a favor y muy pocos opinaron en contra, pero muchos se alegraron y festejaron con fiestas de que eso se haya aprobado. Y fue tal el entusiasmo de estos últimos que muchos perdieron la vida, en la celebración. Tal fue el caso de una discoteca en el oriente que cogió fuego y muchos murieron cuando estaban celebrando esa sentencia. La pregunta es, lo que debe importarte a ti y debe importarme a mí. Podemos aquí decretar, subir la voz y bajarla y entonarla y manipular, decir muchas cosas. Wow, todo el mundo pendiente. La pregunta es, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios de todo esto? ¿Se ha quedado Dios callado ante estos intentos de legalización del pecado? ¿Qué dice Dios? Yo estoy prometiendo ir profundizando, ¿verdad? ¿Qué dice Dios de aquellos que se involucran en tales pecados? ¿Qué dice Dios de aquellos que lo practican? Ahora, ¿qué dice Dios de aquellos que lo aprueban? ¿Y qué dice Dios de aquellos que lo aplauden y lo celebran? ¿Qué dice Dios de él? Y yo quisiera que aquí no hubiera nadie que estuviera en ese grupo. Hermano, porque Dios no enmudece ante esta circunstancia. Dios habla y habla con denuedo y habla con claridad. Les invito a que vayan conmigo a Romanos. Ahora sí vamos a ver un poquito más Biblia. Dios no se queda callado ante esta circunstancia, que para Él son providencia. Con mucho cuidado, con mucha atención, vamos a ver lo que Dios dice al respecto en un fragmento de su palabra. Podemos encontrar otros que hablan de ello con mucha claridad. Ahora, vamos a concentrarnos solo en este pasaje que vamos a estar viendo. Pablo, escribiendo a los romanos, estamos aquí ya, eso espero, quiero que por favor me sigan. Le dice con relación a cómo Dios reacciona ante la humanidad como consecuencia de su extravío. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Versículo 21. Pues aunque conocieran a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Dicho sea de paso, no hay cosa que le merezca más al corazón de un hombre que su orgullo, su vanidad. Ahora, ¿cómo es que Dios se revela su ira contra el hombre y su maldad? Versículo 24. Espero que me sigan. La ira de Dios se revela contra el hombre por su maldad. Porque el hombre sabe lo que está bien y está mal. Dios se lo escribe en su corazón. Y la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad a los hombres, sobre los hombres, encima de los hombres y siempre encima de los hombres que quieren detener con injusticia la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo se revela esa ira? Versículo 24. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Noten que dice, y estoy extrayendo, porque es el tema que estamos discutiendo. Noten que dice que deshonraron entre sí su propio cuerpo. ¿Y cómo ellos deshonraron su propio cuerpo? Comenzaron cambiando la verdad por la mentira, y esto lo llevó a adorar y a servir a las criaturas, e incluso a sí mismo y no al Creador. No hay un ser que el hombre adore más que a sí mismo. Cambiando la verdad por la mentira, esto lo llevó a adorar y a servir a las criaturas, incluyéndose a sí mismo, y no al Creador. Versículo 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y Dios no se quedó con los brazos cruzados. Versículo 26. Por esta razón Dios lo entregó a pasiones degradantes. Hermano, yo no estoy poniendo palabra en la boca de Dios. Dios pone su palabra en mi boca. Yo creo que la tuya debe ponerla también. No tiene que inventar nada. No tiene que sazonarla que no sea con sal. Ponla la luz. La luz va haciendo a reflejar lo que es la verdad. Y la verdad es lo que Dios dice. Por esta razón Dios lo entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural. Literalmente se traduce allí las relaciones sexuales normales, por lo que es en contra de la naturaleza. Y no solo las mujeres, sino versículo 27. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. Y quiero aclarar que ese texto no se refiere al SIDA ni a ningún tipo de enfermedad sexual. El hombre recibe su castigo en sí mismo, mirando y haciendo todo aquello que estamos viendo, en todo lo que son las vulgaridades inmorales sexuales que estamos viendo. Abandonaron el uso natural de la mujer y cometieron hechos vergonzosos, como hombre con hombre. ¿Y cuál fue el resultado de todo este extravío inmoral? No reconocieron a Dios, obviaron los preceptos morales que Dios establece en su palabra, y como de Dios nadie se burla, noten lo que pasó. Versículo 28. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios lo entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¿Y cuáles son las cosas que no convienen y que Dios los entregó a ellas? Versículo 29. Toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, chisme, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados.
Eso es lo que se llama una mente depravada de injusticia, de inmoralidad y de maldad total. ¿Y saben qué es lo peor de todo esto, mis amados hermanos y amigos? Que el hombre sabe lo que está haciendo. El hombre conoce los decretos de Dios. El hombre sabe cuáles son las consecuencias de su extravío. Y quiero volver sobre mis pasos. Nada de lo que está aconteciendo, nada de lo que ya aconteció y nada de lo que va a acontecer escapa a la voluntad soberana de Dios. Dios permite y causa todo lo que existe, o no es Dios soberano. Amén. Lo que está pasando no fue que Dios se durmió y las cosas se le fueron de la mano. Lo que está pasando no es que Dios está teniendo planes diferentes, un plan A, un plan B, a ver cuál funciona. Lo que está pasando no es que Dios empuja al hombre a que pega para decir después humillarlo. No, todo está en el perfecto plan de Dios. El hombre sabe que está haciéndolo mal. ¿Qué dice el versículo 32? Los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. ¡Wow! Es como si estuviera escribiendo para nosotros en este momento. O sea, el hombre no solo comete pecado, el hombre no solo se desvía a tener preferencias sexuales erradas en contra de la palabra de Dios, sino que también la legalizan, la aplauden. No solo la hacen, sino también que la aprueban y aprueban a lo que practican. Mi esposa va muy afligida después del domingo, y yo sé que los comentarios andan. Y le dice, pero ustedes los evangélicos son extraños. Si yo tengo un hijo que es homosexual, yo lo que hago es que lo traigo a mi casa y le apruebo eso, porque ¿qué culpa tiene él? A mí, que yo tengo un hijo que es un asesino, un vulgar mentiroso, un estafador, de mi hijo que no hay problema, ¿qué culpa tienes tú? Esa es la idea. Esa es la idea. La idea es decirle, hijo, lo que está haciendo es pecado. Dios condena el pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es salvación en Cristo Jesús. Y yo me digo, no, ¿usted entiende cuál es la idea? Y él me dice con mucha tristeza, wow, ¿cómo dicen cosas así? ¿Cómo dicen cosas así? Está bien que no lo saca patada de su casa ni lo odie. No es esa la idea. La idea es, mira hijo, eso está mal. Dios condena eso. ¿O no es así? ¿O no es así? Y sabe que nosotros a veces sí, y a veces lo vemos de aquel lado, porque creemos que nunca lo va a pasar a nosotros. El escalón primero de tu casa, si es que no está en tu casa ya. Si es que no está en tu casa ya. Este tipo de cosas no se trata de aquellos que están allá. No, se trata de nosotros, de nuestros instintos, de los instintos de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Eso es una plaga que se está propagando. El pecado camina rápido porque el diablo es astuto y mentiroso y continúa engañando. Hay personas que están dedicadas a ese plan con una agenda perfectamente establecida, defendida y con recursos. Cuando propusimos dar esta conferencia, yo había puesto una idea en un grupo de hombres de que invitáramos a otras iglesias. ¿Cuál fue la razón que no invitamos a otras iglesias? Dice el hermano Simón que aquí no cabíamos. Y yo no sé si es un espejo que hay afuera, pero yo veo que hay gente ahí atrás. No es un espejo, no. Hay gente ahí afuera. Y allá afuera yo veo personas. Realmente no cabíamos. Ojalá pudiésemos dar esto en el parque. Ojalá pudiésemos tener los canales de Santo Domingo. Y no yo, cualquier otro que diga lo que Dios dice. No hay que inventar cosas, no hay que llamarse fulano. Nada más hay que tener la Biblia. Amén. Eso vale hasta 100 pesos. Y decir lo que Dios dice, no inventar. ¿Me entienden, hermanos? ¿Usted entiende cuál es el peligro de todo lo que estamos hablando?
no solo lo aprueban, sino que también no solamente lo practican, mejor dicho, no solo lo hacen, y lo estrujan. El pecado nos estruja en la cara y nosotros moralmente nos da vergüenza, no por nosotros, sino porque a Dios no le agrada el pecado. Dios se ofende y como amamos a Dios, no podemos decir que eso está bien. ¿O tú no amas a Dios? Todos aquellos que se atreven a legalizar el pecado que Dios prohíbe, ya sea la corrupción, ya sea el homicidio o en este caso la homosexualidad, se atienen a la consecuencia de muerte espiritual, lo que es lo mismo a no entrar al reino de los cielos. Los jueces que aprobaron el matrimonio homosexual en Estados Unidos, todos aquellos que hoy celebran esta decisión y están de acuerdo, por ende, con esa aberración a Dios, entre los ojos de Dios, ante los ojos de Dios, todos ellos sin excepción, si no se arrepienten, depositando su fe en Cristo, tienen su lugar en el lago de fuego. ¿Y sabe qué? Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos y amigos, es triste observar que aunque la gente sabe y sabe muy bien que los actos homosexuales junto con el chisme, la calumnia, la insolencia, la soberbia, la jactancia, la infidelidad, la crueldad son pecados, no solo lo hacen, sino que también dan su aprobación. ¿Y sabe qué? Es tiempo de llorar. Es tiempo de lamentarnos. Porque el hombre, a sabiendas de que esta práctica es equivocada totalmente, aún sabiéndolo, dice el pastor John Piper, y aún así todavía aprueban los que lo practican. Y quiero puntualizar, hermanos y amigos, lo siguiente: lo nuevo no es la homosexualidad. Lo nuevo no es la homosexualidad. Ese pecado ha estado presente en la humanidad desde la caída del hombre. Tampoco es nuevo la celebración de la homosexualidad. Lo que sí es nuevo es la normalización e institucionalización de ese pecado. Esa es una nueva calamidad, dice el pastor Piper. No es nuevo el pecado de la homosexualidad. Después de la caída, ningún pecado ha sido nuevo. Siempre ha habido pecados graves, como siempre hemos tenido hombres que lo aprueben y que lo aplaudan. Lo nuevo, mis amados hermanos, es que se legalice el pecado, mostrando así la verdadera depravación del corazón del hombre y su afán de implementar la inmoralidad en la humanidad. Lo nuevo es legalizar el pecado y hacerlo como una muestra de un abuso de autoridad. Samuel Alito, no conoce ese hombre. Yo tampoco conozco su nombre por lo que le voy a decir. Samuel Alito fue uno de los 4 jueces de la Suprema Corte de Justicia que votó en contra del matrimonio homosexual. ¿Sabe qué dijo él? Yo quiero que lo grabemos, que por lo menos lo parafrasemos en nuestra mente. La decisión de hoy, dice Alito, muestra que las décadas de intento de frenar el abuso de autoridad de este tribunal ha fracasado. Y no estamos hablando del tribunal de Tierra del Agua, el tribunal después del Padre Cabrera, no, estamos hablando del tribunal superior del país más poderoso del mundo. Y él dice que él lamentaba que esa decisión que se estaba tomando en ese momento frenó décadas y décadas de intento de tratar de frenar, la redundancia, el abuso de autoridad. Ese tribunal, aún ese alto tribunal, ya fracasó en tratar de frenar la autoridad. Hermanos amados, la iglesia de Cristo debe sentir dolor por la magnitud de la agresión a Dios y a su imagen en el hombre. Debemos sentirnos tristes porque el hombre cada vez más tiene de Dios su imagen más degradada. Todo parece indicar
tal que la imagen de Dios en el hombre se distorsiona cada día más, alejándose aún más de Dios. Y la iglesia está en dolor porque conoce escrituralmente la consecuencia, conoce la hora de dolor que está en camino. Recordemos una vez más lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 27. El pecado lleva en sí mismo su propia miseria. Hermano, yo sé que estamos hablando de la homosexualidad, pero escucha bien, el pecado lleva en sí mismo su propia miseria. Romanos 1:27, los hombres abandonando el uso natural de la mujer se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Dice el nombre de Dios. Los cristianos sabemos lo que viene, no solo porque lo vemos en la Biblia, sino porque hemos probado el fruto doloroso de nuestros propios pecados. Dios promete perdonar el pecado que nosotros le confesamos y limpiarnos de toda maldad. Lo que Dios nos promete es quitar la consecuencia. Si tú has sido un depravado, lo que tú siembras vas a cosechar. Serás perdonado y irás al cielo, pero mientras estés en la tierra tú serás reconocido por lo que eras. Esa consecuencia no va a ser borrada. El que era un bebedor y lo que viviera bebiendo en vez de comiendo, esa cirrosis viene, por no decir otras cosas. Los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, hicieron todo eso que nosotros conocemos, que ya no es un secreto, que ya lo ponen en todos los lados, que ahora quieren también poner unas escuelas, que ahora quieren poner un manualito para enseñarle a tus hijos y a mis nietos y a tu nieto que eso es normal, que es el niño que va a decidir cuál es el sexo que tiene. Puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser entre medio. Tú tienes y yo la responsabilidad de decirle no a eso. Tú tienes, yo la tengo, lo estoy diciendo, hermano. Esto no es cuestión de que vos sea madura, es cuestión de aquel que entienda que debe vivir una vida pegada a la palabra de Dios. Amén. Y somos una sociedad, somos una nación meramente religiosa, amamos a Dios. No vengan a decirnos que no vengan a decirnos que nuestros principios morales están fundamentados en homofobia o en odio, no, están fundamentados en la palabra de Dios. Amén. ¿O no es así? Los cristianos sabemos que lo que viene no solo es malo porque la Biblia lo dice, sino porque nosotros hemos probado el fruto doloroso de nuestros propios pecados. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículo 7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. ¿O no es así? Pero gloria a Dios, porque mientras vemos cómo el mundo celebra el pecado, la enemistad contra Dios, la burla de los preceptos y mandamientos de Dios, gloria a Dios, porque mientras eso sucede, los verdaderos cristianos nos dirigimos a Jesús con lágrimas a causa del pecado, y es Jesús quien nos libra de la ira venidera, como dice la Biblia en 1 Tesalónica 1:10. Y como cristianos que deseamos, anhelamos la salvación de los perdidos para su gloria, también lloramos por el mundo, lloramos por República Dominicana, lloramos por esta ciudad de Nagua. En los días de Ezequiel recordemos que Dios puso una señal de esperanza en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de todas abominaciones que se cometen en Jerusalén. Nuestra señal, hermanos, debiera ser de oración, de predicación del Evangelio. Hermanos amados, es tiempo de luto profundo por todo el mal que se avecina, lloro y crujir de dientes, desgracia indescriptible. El fin de los tiempos se acerca, pero gloria a Dios que
fin se acerca y con el fin la venida de Cristo. Y esa es muy buena noticia. Así es, la consumación de los tiempos está cerca, la gloria con Cristo está cerca, nuestro gozo en vida y gloria se acerca y va a ser eternamente. ¿Se entiende, hermano? ¡Wow! ¡Qué alegría en nuestros corazones! Porque aún todas estas vicisitudes, aún toda esta acumulación del pecado, pareciera ser que hay más cizaña que trigo. Mientras llega ese tiempo, mantengámonos firmes en nuestra decisión de amar y servir a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Y una manera maravillosa de hacerlo es llevando el Evangelio a aquellos que hoy han decidido penetrar más y más a la tiniebla del reino de Satanás. La única esperanza para todos aquellos que practican la homosexualidad, el lesbianismo y la bisexualidad, la inmoralidad sexual, el pecado, la única esperanza para aquellos que lo celebran y lo aprueban, la única solución y esperanza es Cristo. Recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿O no es eso lo que debemos predicar? Esa es la tarea de todo creyente: llevar el maravilloso y poderoso mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Por esa razón, mi amigo, que nos visita, yo sé que hay visitas, es que yo te ruego, si tú estás en pecado, cualquiera que sea ese pecado, tu salvación solo es en Cristo. Sí, la homosexualidad es pecado, pero no es el único pecado. Por favor, amigo, pon tus cuentas claras con Dios. Ven a Cristo, confiésales tus pecados con fe en su obra redentora y serás salvo. No lo digo yo, Él ha prometido no echar fuera a ninguno que vaya a Él. Y mis amados hermanos de todas las iglesias de Cristo, unamos nuestro sentir al salmista cuando dice: río de lágrimas vierten mis ojos porque ellos no guardan la ley de Dios. Prediquemos el Evangelio a diestra y a siniestra. Roguemos a nuestro buen Dios que proteja a su pueblo y que le dé luz a aquellos que andan en la oscuridad. Vamos a orar. Señor, nosotros predicamos tu palabra y no podemos infundir ningún tipo de creencia en nadie. Solo tu Santo Espíritu puede aplicarla. Te rogamos que tú apliques todas estas palabras tuyas en las almas que están aquí hoy, los que van a escuchar esta grabación alguna vez. Oh Padre, que cada hombre y mujer aquí con convicciones claras y específicas de que la homosexualidad es pecado, como lo es pecado el homicidio, la mentira y otros, y salga de aquí convencido que debe predicar el Evangelio porque es la única solución para erradicar todo mal del pecado. Ningún pecado puede ser perdonado que no sea a través de la sangre y obra de Cristo. Le prediquemos el Evangelio, Señor. Y por favor, cuida nuestras iglesias, que nuestras puertas estén abiertas para que entre cualquier persona, no importa qué pecador sea, pero que no entre con ellos el querer que aplaudamos su forma de ser, su pecado, sus inclinaciones. Que venga con el deseo de que tú lo salves, Señor, a través de tu palabra en Cristo Jesús. Que venga con el deseo de ser limpio por la sangre de Cristo. Ese es nuestro anhelo. Que tú, oh Padre, incrementa cada día más esa anhelo de nuestras almas. Tú sé con este templo bíblico, sé con la iglesia bautista reformada de Nagua, sé con los líderes, sé con cada uno de los hermanos que tienen el compromiso de la gran comisión. Que tu Evangelio no cese de ser predicado. Es la única forma de que haya salvación en vida. Dios sea con cada uno de nosotros. Permite que podamos reivindicar tu nombre, no defenderte, sino que tú seas siempre con nosotros para que podamos hablar de palabra de sabiduría, palabra de luz, con sal, de tal manera que muchos puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. Cuida a Nagua, Señor, de tus madres, cuídanos nosotros de callar la verdad y permítenos, oh Padre, recibir tus bendiciones, que son muchas, según tu riqueza y gloria, te lo pedimos
en el nombre de Cristo. Amén.